Buen día, mi nombre es Laura Monroy y en este video vamos a presentar el proyecto de un motor térmico usando vapor como combustible, siguiendo los conceptos del curso de termodinámica. A continuación, en este video se observan los datos registrados durante el experimento. Inicialmente se prepara un montaje donde se usa una olla a presión como cámara cerrada y dentro de la olla se colocan 2 litros de agua. Como la olla es un recipiente rígido, este calentamiento al inicio se comporta como un proceso isovolumétrico, es decir, que el volumen se mantendrá constante. Al inicio del video se vio una temperatura inicial en un tiempo cero, medido con una termocupla, temperatura de 26 grados Celsius. También se midió la presión de ambiente con un manómetro que fue de 100 kilopascales. Entonces podemos observar que a medida que aumenta la temperatura, también aumentará la presión interna de la olla. Se usó una balanza para pesar, perdón, la olla antes y después del calentamiento. Se pesó la olla con agua y sin agua. Esto con el fin de obtener el volumen inicial y la masa de vapor generada. También se conectó una manguera a la salida de la olla, lo que va a generar la expansión del vapor y una fuerza suficiente para poder mover una turbina pequeña. Mientras el agua hierve y sale un chorro de vapor, se va a observar el funcionamiento real de un motor térmico. Es decir, se calienta agua líquida, se produce vapor, este vapor se expande y esto genera una fuerza mecánica que a su vez generará una energía eléctrica. El objetivo de este motor es que encienda un diodo LED. A la salida del LED está conectado un voltímetro. Esto nos va a medir la energía eléctrica generada. Entonces podemos observar que cuando llegamos al punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius aproximadamente, se observa cómo empieza a salir el vapor por la manguera. Ahí rompemos esa inercia de esa pequeña turbina que nos va a generar una energía eléctrica. Entonces podemos observar cómo el diodo LED se enciende. Tenemos aproximadamente 1.8 voltios de tensión a la salida del diodo y una presión de 120 kilopascales, una presión medida mientras el vapor sale de la manguera. Como se menciona anteriormente, se halla el volumen inicial. Se pesa la olla sola, nos dio un peso de 1.27 kilogramos y se pesa la olla con los 2 litros de agua. Este peso fue de 3.43 kilogramos. Se halla el volumen inicial, es masa sobre la densidad del agua, y nos da aproximadamente 2.17 litros de volumen inicial. También se halla el volumen final, ya después del experimento, la olla se baja del fogón, se espera un momento de enfriamiento, se pesa con el agua que queda del experimento. Esto nos dio un peso de 3.02 kilogramos. Hacemos este cálculo, este cociente para encontrar el volumen final y nos da un volumen final de 1.75 litros. Bueno, en esta tabla se recopilan los datos anteriormente mostrados en el video y esta gráfica muestra cómo aumentó la temperatura en función del tiempo. Iniciamos con 26 grados Celsius y alcanzamos 100 grados Celsius en aproximadamente 8 minutos, momento en el cual el agua comenzó a entrar en ebullición. Este comportamiento coincide con un proceso isovolumétrico porque el volumen dentro de la olla se mantiene constante mientras se calienta el agua.
Durante este proceso, aunque el volumen no cambia, la energía interna aumenta y esto genera un incremento de presión en el sistema cerrado. Aquí vemos cómo varió la presión interna con la temperatura. A 26 grados Celsius, la presión interna era de 100 kilopascales, aproximadamente igual a la presión atmosférica, y cuando la temperatura alcanzó 100 grados Celsius, la presión medida con el manómetro fue de 120 kilopascales. Este incremento de presión es coherente con el tipo de recipiente que estamos usando. En una olla a presión, aunque la parte del vapor sale, el sistema sigue actuando como un volumen constante, lo que hace que la presión aumente al elevar la temperatura. Esta gráfica de presión con respecto al volumen muestra tres estados importantes. El primero es el estado inicial, registrado con el punto azul, donde tenemos una presión de 100 kilopascales, una temperatura de 26 grados Celsius y un volumen interno medido de 2.17 litros. El siguiente estado es el estado al momento de la salida del vapor, es el punto rojo que se observa en la gráfica. Allí tenemos una temperatura de 100 grados Celsius, una presión de 120 kilopascales y en este punto el vapor sale con suficiente velocidad para hacer funcionar y encender el diodo LED. El estado final es el punto verde y después de finalizar el experimento, la olla se pesa nuevamente obteniendo un volumen de 1.75 litros, lo que indica una pérdida de masa por evaporación. Aunque la olla ya estaba fuera de la estufa, nuevamente se registra la presión, la temperatura cae a la temperatura de ambiente y tenemos una presión de 100 kilopascales aproximadamente. Este diagrama identifica claramente tres zonas importantes, pero en el experimento se registran dos. La primera es la zona de mezcla, es la región donde hay líquido y vapor. Y la segunda es la zona donde está el vapor sobrecalentado. Ahí es donde hay mayor vapor en el volumen dentro de la olla. Este proceso se mueve desde el líquido que es comprimido, se mezcla con el vapor y el vapor saturado se expande hacia el exterior a través de la manguera. Durante el experimento se identificaron los siguientes procesos. El primero es un proceso isovolumétrico que ocurre al calentar la olla cerrada. El volumen del recipiente no cambia, pero la temperatura y la presión aumentan. Hay un cambio de estado, un proceso de mezcla entre líquido y vapor. Cuando la temperatura llega a los 100 grados Celsius, comienza la ebullición y aparece vapor saturado. Hay un proceso de expansión. Cuando el vapor sale por la manguera, se expande rápidamente. Esta expansión es lo que permite encender el diodo LED en el montaje. Y por último, tenemos una pérdida de masa. Al final, se confirma que el volumen interno disminuyó de 2.17 litros a 1.75 litros. Esto muestra cuánta agua se transformó en vapor y salió del sistema. Muchas gracias por ver.